Mirá vos, en plena pandemia, el sindicato médico está en conflicto. Vamos a conocer las razones y para eso vamos a recibir a un integrante del comité ejecutivo del sindicato. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Aquí en el 98.7 está el médico neurólogo Federico Preve. Buen día, bienvenido, Federico. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos. Me gustaría que arrancáramos por eso. ¿Está bien definir que el sindicato médico está en conflicto? Sí, el sindicato médico del Uruguay está en conflicto con las mutualistas de Montevideo del Interior y también la Federación Médica del Interior se ha sumado a este conflicto en el marco de la negociación colectiva. Bien. Consejo Salario de la Salud Privada. Yo sé que para vos significa llover sobre mojado, te ofrezco disculpas, pero aún así te voy a hacer preguntas que quizás para vos sean por eso mismo demasiado obvias. A ver si podemos discriminar para que la gente lo entienda. El sindicato médico, es decir, el sindicato que nuclea a los médicos del Uruguay, está en conflicto solo con, lo digo en lenguaje de mi tío abuelo, con sus patrones del interior. No, está con los patrones de las mutualistas de Montevideo y del interior. Con todas las mutualistas del país. Bien, perfecto. Con todo el sector mutual de todo el país. Bien, yo repito no insisto más con las disculpas, pero te voy a hacer preguntas muy obvias para vos. Para que nadie quede afuera de esta charla. Los médicos en Uruguay, se puede decir que a grosso modo tienen dos tipos de patrones. El patrón privado y el patrón público, ¿no es cierto? Sí. El patrón público es el Estado y estos encuentros y desencuentros se desarrollan a través de ACE específicamente. Pero el sindicato médico también actúa en ese tipo de conflictos, encuentros o desencuentros potenciales. Sí, con ACE tuvimos conflicto y tuvimos ronda de negociación del Consejo de Salario Público que está a firmarse en estos días. Y tuvimos también conflictos por el presupuesto, pero ese conflicto está solucionado y encaminado. Bien. Con respecto a la parte pública, lo que estábamos hablando de que seguimos en conflicto, que tuvimos un paro la semana pasada y que estamos planteando nuevas medidas, es con el sector privado de las mutualistas. Perfecto, mutualistas de Montevideo y del interior del país, ¿no es así? Exactamente, es así. Bien, y si tuvieras que resumírmelo en 4 o 5 puntos, ¿cuáles son esas zonas de desacuerdo? Porque históricamente uno puede presumir, le pasa a los médicos, pero también le pasa al ZUNCA, al UMRA y a cualquier otra profesión, que siempre hay un tironeo a propósito del salario. Alguien que entiende que debe ganar más y que su salario no es del todo justo, y alguien que entiende, por lo menos en el discurso, que aún entendiendo que el salario no es suficiente, no hay condiciones para otorgar los aumentos, ¿verdad? Ese podría ser el gran resumen. En este caso, ¿dónde estamos parados, Federico? Te voy a nombrar 5 puntos, como te diste, para hacer lo más sencillo posible. El primer punto, como tú mencionabas, tiene que ver con el punto salarial. Se nos plantea un convenio a 2 años donde se asegura pérdida de salario para los trabajadores de la salud privada en el correr de estos 2 años, y el planteo del colectivo médico a través del FMU y de la FEMI es que no haya pérdida, mantener el salario al final del convenio de los 2 años. Por lo tanto, o que si bien se puede perder en el correr de los 2 años, que al final del convenio se recupere el salario perdido en estos 2 años. No estamos hablando de aumento salarial, estamos hablando de estabilización para que no haya pérdida. Ese es el punto número 1. Para Federico, después, que así lo voy entendiendo punto a punto. Esto significa que los médicos están diciendo a sus empleadores, le están diciendo, mirá, de aquí a 2 años no nos interesa aumentar nuestro salario. Se puede decir, nos alcanza con no perderlo. Es más, estamos dispuestos a, en cierta coyuntura, perder salario, sabedores que de aquí a 2 años sí o sí habrá una recuperación que permita que el salario no se haya perdido. ¿Esos son los términos? Exactamente, estamos dispuestos a
que haya una baja salarial mínima en el correr de estos 2 años, a cambio de que no se pierdan condiciones de asistencia y calidad de asistencia para la población, porque nos parece que en el contexto de la pandemia es tan importante el tema salarial como las condiciones de trabajo de los profesionales y las condiciones de asistencia a la población. Y en eso tiene que ver los otros puntos de la negociación que venimos llevando ahora. ¿Cuáles son los otros 4? De los otros 4 hay 2 que son esenciales y uno tiene que ver con los tiempos de las consultas. El sindicato viene en un largo proceso de más de 10 años de aumentar los tiempos de consulta en policlínica. Hace 10 años se atendían 6 pacientes por hora en policlínica, se llegó a 5 y desde allá hace un año logramos la posibilidad de tener 4 pacientes por hora en policlínica. Bueno, el sector empresarial quiere volver atrás a tener 5 pacientes por hora en policlínica, lo que para nosotros en realidad es perder tiempo con la gente. Nuestra reivindicación es que más tiempo da justamente más espacio para el encuentro clínico, para la empatía, para el diálogo con las personas, para explicar por qué se pide un estudio, cuáles son las potenciales complicaciones, los efectos adversos de la medicación, escuchar también muchas veces a las personas que vienen a la consulta, que no necesariamente precisan una medicación o estudio, sino una escucha atenta y un diálogo entre el profesional y el paciente adecuado, y para eso precisamos tiempo, y nosotros a veces estamos presionados por el tiempo porque tenemos muchos pacientes agendados en una hora, y esta conquista que tiene que ver con condiciones de trabajo, con ver como máximo 4 pacientes por hora, los mutualistas quieren volver atrás a 5, y para nosotros 3 minutos puede ser 3 minutos de no poder hablar con la gente por algún efecto adverso de algún medicamento, no poder explicar bien los tratamientos, solicitar estudios innecesarios porque estamos presionados por el tiempo, y todo esto hace a una mala asistencia. Para nosotros el tiempo es también directamente proporcional a la calidad de la asistencia. ¿Cuál es Fede, cuál es la razón que esgrimen las mutualistas para proponerles cambiar lo ya acordado en ese sentido, que atiendan a más pacientes por hora, bueno, y por ende por día? Sí, a ver, hay razones fundadas con evidencia, no hay. Sí, ellos esgrimen razones financieras, razones locativas de infraestructura, razones de disponibilidad de recursos, ese tipo de razones que las esgrimen, pero que no nos han aportado datos reales, porque nosotros tenemos también estudiado que hay porcentaje de ausentismo importante de los usuarios en algunas policlínicas que, si se maneja mejor la agenda, podrían solucionarse y demás. En definitiva, no hay razones fundadas, pero si las hubiera y si ponen arriba de la mesa, empresa por empresa, alguna razón que genere una evidencia de que no se puede aplicar en un corto plazo, nosotros estamos dispuestos a renegociar el cronograma de implementación, pero no decir que las 40 mutualistas de todo el país no están en condiciones de llevar adelante este proceso para la medicina general que abarca a más de 7.000 médicos, porque no es así. No hay razones para escatimarle el tiempo en las consultas a los usuarios, y nosotros con respecto a esto somos bien claros: se pierde calidad de atención, se pierde encuentro entre el médico, la médica y el usuario, la usuaria, y eso en un contexto de pandemia donde también hay que evacuar muchísimas dudas que la gente tiene, mucha ansiedad, canalizar la ansiedad y muchos miedos. Nos parece que no es ni razonable ni lógico un planteo de ir para atrás, cuando en realidad deberíamos mejorar la calidad de atención, y no vemos que las mutualistas estén preocupados por la calidad de atención que brindan, sino por siempre temas financieros que incluso son no evidenciables, al menos no lo pusieron arriba de la mesa. Bueno, a ver, sobre estos 2 puntos déjame ser el que negocia por parte de las mutualistas conversando con vos. ¿Está, Federico? Bien, a propósito, paréntesis dentro del paréntesis. Ya sé que esta es una pregunta que debería ir dirigido al sector empresarial, pero aún así, son 40 mutualistas, dijiste al pasar, ¿verdad? Sí. Me cuesta creer que
que no haya situaciones distintas, que no haya, por ejemplo, mutualistas que sí estén dispuestas a no solo no caer de 4 a 5, sino que de pronto estén dispuestas a elevar la mira y decir, mirá, por hora tomate todo el tiempo que sea necesario. Quiero decir, de verdad hay una única realidad, una única situación, según tu experiencia y según lo que has podido conversar. No, la realidad es tan heterogénea como el país y como el sector mutual, pero la posición que llevan los representantes a la negociación colectiva es una posición uniforme. Por lo tanto, yo, así como nosotros vamos con nuestros representantes, sí, claro, los salarios, ellos van con sus representantes y lo que se negocia ahí es general. Bueno, a ver, entonces, déjame ser el que negocia. Solamente 4 las mutualistas que estarían teniendo problemas para la implementación, y nosotros estamos dispuestos a ir caso a caso con diferir la implementación en estas mutualistas. O sea que solo el 10%, ¿entienden ustedes, se justifica esa subrayada problemática? Por la información que tenemos, sí. Bien. Te reitero, si hay información fiel que se ponga arriba de la mesa y que nos demuestre algún tipo de cuello de botella para la implementación, nosotros estamos dispuestos al diálogo y a la negociación siempre. Ahora, siempre que sea de buena fe y con evidencia. No un tema estructuralmente político y no un tema político con argumentos financieros que en realidad empeora la calidad de atención a la gente. Y eso no es negativo. Y si alguno de las mutualistas le propone a ustedes como argumento, ¿sabés lo que pasa, Federico? Que si nosotros bajamos, mejor dicho, subimos de 4 a 5 personas por hora, logramos de ese modo que la espera de los pacientes sea menor y por lo tanto ajustamos algunas exigencias que están en la ley, que están en la norma, pero además que están en el espíritu de los pacientes, y es llegar al médico yo más rápido. Si yo ajusto 1 por hora, en menos tiempo voy a poder atender a más personas y esas personas necesitarán esperar menos tiempo. ¿Eso no es de recibo? Ese argumento, tal cual tú lo explicás, sería de recibo si fuera verdad, pero no es verdad. Hay un porcentaje de manejo de las agendas que genera ausentismo. Nosotros lo que proponemos para eliminar este ausentismo estructural de los usuarios en las policlínicas es manejar el ausentismo con una autoagenda del profesional para con sus controles, sus pacientes en seguimiento y controles que pueda gestionarse el número del propio profesional, y además un sistema de agenda inteligente que evite las horas ociosas en las policlínicas, que las hay. Este sistema de agenda inteligente viene de la mano de la disminución del número de pacientes por hora. Por lo tanto, la propuesta, incluso que está firmada en el Consejo Salario pasado, incorpora estas variables, y con estas variables está demostrado que no aumentaría el tiempo de espera para las consultas en las policlínicas. Obviamente que, reitero, si hay evidencia de que esto fuera así, para nosotros uno de nuestros objetivos es el paciente. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier cosa que genere una repercusión negativa en la asistencia del paciente, la vamos a considerar arriba de la mesa. Entendemos que con un sistema de agenda inteligente y con más tiempo en la consulta, al que estamos beneficiando siempre es el paciente. De hecho, hay experiencias en algunas mutualistas de que esto ya es así, ya se implementa en alguna mutualista. Como tú decís, la realidad es heterogénea. Por lo tanto, si nuestro objetivo es mejorar los tiempos con los pacientes en las policlínicas, y que las personas tengan la posibilidad de controlarse con sus médicos en las policlínicas. ¿Para qué dejaste? Y ahí tiene otro de los puntos. Sí, ya vamos a los otros, pero me ganó la picardía y no puedo dejar pasar algo que dijiste, que recién señalaste, y tiene que ver con que uno de los objetivos es el paciente. Perdón, Federico, ¿no debería ser el objetivo, por lo menos el principal? No digo el único, pero definitivamente el primero y principal. Es el principal objetivo para nosotros, mejorar la calidad de atención. No, la forma en que lo dijiste, uno de los objetivos nuestros es el paciente, dio la sensación de que... las condiciones de trabajo. Bien. Porque directamente, si nosotros mejoramos las condiciones de trabajo, si estamos trabajando bajo menos presión del tiempo, con más
tranquilidad en las policlínicas, Sí, entendido. eso hace que mejoren nuestro estrés, digamos, hace que tengamos más tiempo para el encuentro clínico, para el razonamiento clínico y para dedicarle al paciente, y obviamente que mejorando las condiciones de trabajo del médico y de la médica, mejoramos la atención al usuario. Son cuestiones Bien, que están clarísimo. directamente relacionadas. Perfecto. Antes de pasar a los otros puntos, hay un asunto sobre el cual yo me he preguntado muchas veces, por supuesto soy un absoluto ignorante en materia de salud, que es el siguiente. Uno puede suponer, históricamente nos han dicho siempre que los médicos están de alguna manera un poco bajo ciertas formas de sugerencia de no mandar a sus pacientes demasiados estudios o exámenes o análisis, no sé si está bien formulado en esos términos, porque naturalmente eso le cuesta dinero al prestador de salud. Y yo eso lo puedo entender, me parece sensato la idea de no abusar. Pregunto, si un médico conversa con el paciente un poco más de tiempo, el prestador de salud incluso no se podría ahorrar determinados exámenes y estudios, porque el médico a veces por falta de tiempo se ve obligados, incluso para cubrirse, a mandarlos, a recetarlos, a indicarlos, y si hubiera conversado un poco más con la persona quizás eso no era necesario. Me salgo un poco de tema, pero ya que está el asunto arriba de la mesa, quiero conocer tu reflexión, por lo menos en tu condición de neurólogo. Bien, en principio, Alejandro, es tal cual tú lo decís, tiene un razonamiento lógico, pero además está demostrado empíricamente. Cuanto más tiempo tengamos nosotros para realizar una buena entrevista clínica, un buen examen físico, de poder evacuarle dudas a las personas, explicarles sobre qué estudios son necesarios y cuáles no, y tengamos tiempo para conversar sobre qué le genera miedos, expectativas, cuáles son las posibilidades diagnósticas y demás, todo esto hace que se haga una mejor clínica, y cuanto mejor clínica hacemos, con certeza que solicitamos los estudios con mucho mayor grado de precisión. A eso voy. Y realizamos muchas veces intervenciones terapéuticas, muchas menos, porque a veces presionados por el tiempo uno toma decisiones o apresuradas o no con el deliberado raciocinio que tiene que tener en cada momento, y todo esto que te decía tiene que ver con las condiciones en las que trabajamos, a veces muy presionados por el tiempo por el escaso tiempo que tenemos en la consulta. Sí, nos hacen tomar algunas decisiones, como decís tú, a la defensiva, en el sentido Claro. de, bueno, le pido un estudio porque así como no tuve tiempo de realizar esto o tal cosa, y como recién lo voy a ver dentro de no sé cuánto tiempo, bueno, ya le voy adelantando esto, cuando si tuviera un poco más de tiempo para poder examinarlo mejor o para conversar algo más, de repente no es necesario realización de ese estudio, y todo esto lo que implica que son gastos, potenciales efectos adversos, ansiedades, cosas que también son cualitativas, no necesariamente cuantitativas. Sí, sí. Cada estudio que uno le solicita a una persona genera una ansiedad. Todos somos pacientes, fuimos pacientes, y cuando le van a hacer un estudio a alguien, generan ansiedad sobre los resultados, si vendrá algo bien, vendrá algo mal, y bueno, todo esto muchas veces la palabra baja las ansiedades y genera un efecto terapéutico también. Bien, me hablabas de otros puntos que ustedes reivindican. Bien, después tenemos otros puntos que te lo voy a enumerar por arriba. Uno tiene que ver con una reforma de trabajo médico que venimos tratando de abatir el multiempleo, de concentrar el trabajo en una única institución. Esto tiene varios beneficios, algunos en el contexto de la pandemia, por ejemplo, de no ir yendo de un lugar a otro y ser potenciales vectores del virus, y otros de tener mayor disponibilidad de ese médico en una institución. Evidentemente le va a dar mayor disponibilidad de los usuarios a ese médico, y con lo correspondiente que implica que haya más médicos de referencia para las personas, para hacer un seguimiento por el mismo profesional de la misma persona. Y después 2 puntos más en la negociación que tienen que ver con un pago de una partida por formación, en nuestro caso formación profesional, que venimos exigiendo hace tiempo, y esa partida se quiere recortar por parte de las mutualistas,
y nosotros rechazamos ese recorte porque consideramos la formación profesional como parte indispensable en la práctica médica. Y después el último punto, que no por último es menos importante, sino para enumerarlo nomás, tiene que ver con una comisión de género y migraciones, particularmente con las denuncias públicas que ha habido de violencia basada en género en el ámbito de la medicina. Nosotros consideramos que es imprescindible la aplicación de la ley de violencia basada en género, donde todas las mutualistas tienen que tener una ventanilla o una sección para que las colegas puedan hacer estas denuncias, y después la extensión de algunas licencias especiales o licencias maternales que ya otras trabajadoras de la salud privada tienen y las médicas no tienen. Y bueno, queremos una comisión para tratar esto y otros temas. Y bueno, son los puntos que están arriba de la mesa. Como te decía hoy, nosotros estamos dispuestos a, en el convenio, empatar desde el punto de vista salarial, del principio al final del convenio, o incluso perder en el marco de estos 2 años, pero nos importan tanto o más las condiciones de trabajo, como te decía, y aquellas condiciones de trabajo que repercuten directamente en mejorar la atención a la población, y eso, en el contexto de la pandemia, es darle mayor fortaleza al sistema de salud. Y bueno, nos parece que las mutualistas están queriendo o sin querer debilitando el sistema de salud en un contexto donde lo precisamos más fuerte que nunca. Y ya casi en el final, advirtiendo que cada asunto de los que mencionaste me da muchas ganas de conversar en profundidad y conocer un poco más al respecto. En el marco de lo que le está pasando ya no a Uruguay, sino al planeta entero con relación a la salud, hay 2 asuntos que cualquiera lo puede entender. Justo este es el peor momento para fragilizar en cualquiera de sus miradas el sistema de salud, porque es el momento emblemático donde más se necesita de él. Esa es una muy contundente que aplica a cualquier parte del planeta. Hasta ahí estamos, me imagino, de acuerdo, ¿no, Federico? Sí. Claro, nosotros estamos rechazando esta postura de la empresa porque debilita el sistema y no nos parece que para nada adecuado, ¿no? Pero déjame también poner arriba de la mesa otra que no se necesita ser máster en nada para advertirlo, y es que justamente por esa misma razón las economías de muchas personas, fundamentalmente, como suele ocurrir en estos casos, de las personas más frágiles, más débiles, los que tienen menos soporte y respaldo material, se ven disminuidas, se ven afectadas, y es por eso entonces y por esa misma razón, muchas de esas personas, o en el marco de esa situación, o han perdido el trabajo, o han debido marchar al seguro de desempleo. En síntesis, o bien puedan estar resolviendo que ya no pueden ir al sistema de salud privado, o bien, en efecto, las cápitas que recibe el sistema de salud privado en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, y ya no las reciben en igual cantidad de número, en igual cantidad de volumen, y por lo tanto es sensato también suponer que las mutualistas reciben menos dinero. ¿Ese asunto no es de recibo, acaso, Federico? Bueno, te voy a decir 3 o 4 cosas. Primero, las cápitas que se han perdido por la pérdida del empleo formal en los meses que vamos de pandemia son menos de 30.000. Por lo tanto, los usuarios que se han movido de sistema mutual a ACE han sido 25, 26.000, según los últimos datos que manejamos. O sea, aquello que se insinuó como un problema serio que podía ocurrir, no ha ocurrido en esa dimensión. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? No ha ocurrido en la dimensión que se esperaba, que podían ser 50 o 60.000, no. Ha habido menos de 30.000 de la movilidad de los usuarios del sistema privado al sistema público. Pero, además, en este convenio colectivo se le estaría asegurando las cápitas a las empresas, hasta 28.000 cápitas, durante un año, todo lo que dura el primer año de convenio. Sí. Por lo tanto, la sector empresarial se le estaría asegurando las cápitas, o sea, la estabilidad desde el punto de vista económico y de sus usuarios por un año. Además, en lo que va de la pandemia, por la baja demanda en cirugías y por la baja demanda que hubo particularmente en los primeros meses en las policlínicas, todas las mutualistas, con alguna excepción muy específica, todas han ahorrado dinero en estos meses, independientemente de la inversión que hayan tenido que hacer, han ahorrado dinero. Y entonces, pasando raya, si se les asegura los usuarios y las cápitas, si han tenido la posibilidad de generar un ahorro, un colchón financiero,
a nosotros nos parece que no podemos perder condiciones de trabajo, calidad de atención, y que deben ser parte de la recuperación salarial de un convenio que firmaríamos a 2 años y que faltaría 1 año y medio. Por todos estos elementos es que estamos en conflicto con las empresas. Y por último, ¿y por qué crees? Porque vos, de acuerdo a cómo me lo estás planteando, uno podría suponer que las mutualistas no solo no están perdiendo dinero, sino que incluso, como dice un oyente que mandó el mensaje, yo durante todo este año no me he hecho ninguno de los exámenes que habitualmente debería hacerme, y como yo debo haber muchos, y por lo tanto le estoy generando un ahorro a las mutualistas, incluso hasta alguna hasta podría ganar un poco más si es que no entendí mal. ¿Y por qué motivo estarían obstinadas en bajarles el salario y en dar peores prestaciones a los pacientes? Bueno, esa pregunta correspondería que te la hicieras a la... No, pero viste que empecé diciendo según tu mirada, ¿no? Yo creo que hay una mirada muy frágil de la atención. No está puesta la vara en la calidad de la asistencia y de la salud que se presta. Estoy hablando en líneas generales, no estoy hablando por excepciones que las hay. Hay mutualistas que gestionan muy bien, hay otras que gestionan más o menos, y algunas que están preocupadas por la calidad de la atención sanitaria que brindan, y otras que se gestionan como empresas, exclusivamente viendo cuestiones financieras y no la calidad de atención, que debería ser el objetivo central de todo gerenciamiento de una empresa en el sector salud. Bueno, nosotros nos parece que la preocupación de las mutualistas hoy no está puesta en la calidad de la atención, sino en las cuestiones financieras, y que por eso es que la propuesta que está arriba de la mesa por parte de las empresas es de deterioro de la calidad de atención. Bien, para terminar por hoy, ¿va a haber paro entonces? ¿Yo voy a solicitar un número al médico y no me lo van a dar porque está el paro? ¿O la consulta que tenía con el médico se me va a cancelar por esa razón? ¿Qué puedo esperar de aquí en más? Bueno, Alejandro, tuvimos un paro en el sector privado el miércoles pasado. Nosotros al paro lo utilizamos como una herramienta de presión para el sector empresarial. Obviamente que para muchas personas es una herramienta que disgusta, pero tenemos claro que los objetivos son de mantener la fortaleza del sistema de salud y la calidad de atención, y que un día de detención de actividades en policlínica podrá generar algún efecto negativo durante ese día, pero estamos peleando por cosas de mediano plazo para sostener la atención todos los días en el contexto de 2 años. Hay medidas alternativas planteadas para esta semana, con denuncia, con intervenciones urbanas y otro tipo de medidas alternativas, pero tenemos asamblea el jueves y no se descarta nueva detención de actividades, porque bueno, como sindicato es una herramienta que no nos gusta abusar. De hecho, realizamos pocos paros, lo utilizamos para extremar, como una medida extrema, pero también entendemos que lo que se pierde puede generar mucho más daño que un día de detención de actividades. Y bueno, en ese contexto es que evaluaremos en la asamblea del jueves si hay nuevo paro o no. Son un poco históricas las diferencias que ustedes, el sindicato médico, tiene con los anestésicos quirúrgicos. En este caso, ¿está todo, caminan todos por la misma vereda o ni tanto? Tenemos una plataforma compartida, estamos concurriendo en conjunto, pero ellos no realizaron el paro la semana pasada, pero en el contexto de la negociación colectiva, donde el sindicato médico es el representante y va acompañado por el SAC y por la CEMI, contexto que no ha cambiado en los últimos tiempos, al día de hoy tenemos una plataforma conjunta y estamos, cada uno con sus medidas, uno más declarativos y otro más con medidas de presión, llevando adelante esta negociación colectiva. Al médico neurólogo integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico, Federico Preve, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde, ¿te parece? Dale, la seguimos, Alejandro. Saludo a toda la audiencia y buen día. Federico Preve nos ayudó a poner la mañana en camino.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.